Estimados hermanos que están viendo este video, tal vez han visto los otros tres. Estamos hablando de la nueva imagen de Dios. Porque como dicen los obispos de Latinoamérica en 1999, el año del Padre, que nosotros manejamos una imagen que es una caricatura de Dios. O sea, no nos lo hacen reconocer. Tenemos la caricatura de un Dios que castiga, de un Dios que hizo el infierno y que manda al infierno, de un Dios que hizo la muerte y manda la muerte, manda las enfermedades, las desgracias. Nada de todo eso. Todo eso pertenece a la caricatura de Dios. Hay que cambiarla. No damos la culpa a nadie. Solo Dios sabe si alguien tiene la culpa. Pero ciertamente el Espíritu Santo en estos últimos 50 años, digamos desde el Concilio Vaticano II, nos está revelando cosas muy nuevas, muy grandes, muy bellas. Él siempre la ha estado revelando, pero nosotros hasta ahora estamos entendiendo. Y por eso que insistimos que hasta ahora el Espíritu Santo nos está hablando para que nosotros comprendamos. Él sabe que en este siglo, en estos años, con todos estos medios que tenemos, sí podemos entender. Yo dije en los otros videos que yo lo entendí cuando hace 43 años que venía de Italia a Centroamérica a misionar, y el día anterior había habido un terremoto en Nicaragua y yo llegué a Nicaragua hace 43 años y el Padre me llevó a ver el casco de Managua arrasado por el terremoto. Y en medio de tantas casas de mala muerte, digo yo, estaba el Banco de América, retecido, 12, 13 pisos, no le había pasado nada. Y allí entendí que entonces lo que mata no es el terremoto, son las casas mal construidas. Porque si todos hubiesen tenido casa construida como ese Banco de América, nadie habría muerto. Yo lo entendí entonces y quise vivir toda la vida, ahora ya casi toda la vida, buscando, profundizando para encontrar la explicación filosófica, teológica, antropológica, como toda la lógica que uno quiere decir. Una explicación lógica de todas estas cosas, sobre todo de la muerte de los pobres. Parece que Dios se divierte hacer morir los pobres y solo los pobres manda las desgracias. Es que Dios, como dice Sabiduría 1:13, Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Sabiduría, libro revelado. 1:13. Y luego, entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas malas que hacen sufrir y morir? Bueno, vienen del mal uso de la libertad humana. Acostumbro poner este ejemplo porque todo el mundo lo entiende. Si un muchacho se emborracha y luego se pone a manejar, se va contra el muro. Todo el mundo dice, ve, lo castigó Dios porque no le hizo caso. No, Dios está llorando junto a la mamá, junto a la cabecera de este muchacho. Él está diciendo, hijo, yo te había dicho que no te emborraches y al menos no te pongas a manejar borracho. Tú no hiciste caso. También tu mamá tantas veces te lo decía. Y ahora estás allí. No es Dios que mandó eso. Fue el mal uso de esa libertad de ese muchacho. Eso lo entendemos.
Fíjense cómo lo dice con claridad Santiago. A veces nosotros decimos, el pecado causa la muerte, pero nosotros pensamos al infierno. No. El pecado, o sea, el mal uso de la libertad humana, ese es el pecado. El mal uso de la libertad humana causa las desgracias, los sufrimientos, la muerte. Fíjense cómo lo dice con claridad Santiago en su carta, un apóstol que había oído hablar a Jesús, quién sabe, también de estas cosas. Santiago dice, cada uno es tentado por su propio deseo. ¿De dónde viene el pecado? Nosotros decimos que el pecado, quién sabe, el pecado es una especie de bola negra que anda por el aire y causa problemas. O también decimos, es el diablo que... No. No nos escapemos, no evadamos. Fíjense que dice Santiago, cada uno es tentado por su propio deseo. O sea, el deseo de uno dentro, que lo arrastra y lo seduce. Ese deseo de un bien desordenado. Porque los bienes Dios los ha creado por nosotros, pero nosotros no podemos con todos los bienes. Tenemos la inteligencia para discernir cuál bien es para nosotros y cuál bien no es para nosotros. Pero si uno no hace ese discernimiento y quiere agarrar todos los bienes a como sea, entonces ¿qué sucede? Este deseo lo arrastra y seduce a uno para que diga sí. Entonces concibe y da a luz el pecado. Entonces ese deseo que había empezado, lo dejas que te arrastre y te seduzca y concibe el pecado. La voluntad dice sí. Ahí está el problema. Si se detuviera allí, tal vez es un mal recuperable, pero dice Santiago, si no lo detienes, el pecado crece y al final engendra la muerte. De ahí viene la muerte. Ese muchacho que fue a la fiesta, ahora, hoy, Día de Todos los Santos, que la gente se hace convivios, etc. Quién sabe cuántos pobres muchachos. El deseo de hacer como los demás, el deseo de ser hombre, el deseo de ser macho, y dice, yo bebo. ¿Cuánto? 10, 15, 20 cerveza y whisky, ¿verdad? Y luego tiene que volver a la casa. ¿Y cómo hago? El carro está allí. Logra llegar al carro y se pone a manejar. ¿Cuántos muchachos? Esperamos que no sea de muerte. Pero ¿cuántos muchachos están en el hospital hoy por esto? Eso. Santiago dice de dónde viene ese problema. Dice con claridad. Nació un deseo, tú no lo detuviste, lo llevaste hasta el final. Y al final lo que está en el hospital. Y esperamos no, pero la muerte. ¿Qué cosa? Con qué claridad. Y fíjense. San Juan Pablo II, el gran Papa Juan Pablo II, el 1 de enero del 2005, sí, o sea, 3 meses antes de morir. No era un chavalito, no era un curita que quería hacer así impresión diciendo cosas, no, estaba muriendo. Faltaban 3 meses para morir. Y dice, era el mensaje del 1 del año, sobre el tema del mal. Y se hace la pregunta, ¿qué es el mal? Respuesta, primera respuesta. El mal pasa por la libertad humana.
yo añadiría una cosita más. El mal pasa por el mal uso de la libertad humana. El mal pasa, todo mal, físico, psicológico, moral, espiritual, todo mal, pasa por el mal uso de la libertad humana. Primera respuesta del Papa. La segunda respuesta, el mal tiene nombre y apellido. La segunda respuesta. El mal tiene nombre y apellido. El nombre y el apellido del hombre y de la mujer que lo admiten. ¡Qué claridad! El nombre y el apellido del hombre y de la mujer que lo admiten. Allí no hay absolutamente otras cosas que puedan hacer evadir al ser humano diciendo, si es el diablo, ¿qué puedo hacer yo? No, deja el diablo. Tiene sus problemas el diablo, pero no diga que tus problemas vienen del diablo. Tus problemas vienen de ti mismo, como dice Santiago, ¿verdad? Con tanta claridad. Concluimos estas 4 reflexiones sobre este tema, que las desgracias existen, los sufrimientos existen, los castigos existen, la muerte existe, pero no vienen de Dios. Eso es lo que hay que insistir y aclarar. Y cuidado, a los niños, a las niñas, padres, abuelos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, cuidado decir, si no haces eso, Dios te castiga. Si no vas a la misa, Dios te castiga. Ir a la misa o no ir a la misa es ciertamente dejar de recibir algo muy bueno. Pero si no vas a la misa, no es Dios que te castiga. Eres tú mismo, porque ahora haces un mal que si hubiese ido a la misa, tal vez oyendo la palabra de Jesús, oyendo la explicación, tal vez hubiese sabido que ese mal de dónde viene y tú lo habrías podido evitar. No yendo a la misa, tú te pones en una realidad de ignorancia, y la ignorancia, ¿cuántos problemas causa? Chao.